Hola chicos, buenas tardes. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de invierno. Bueno, es hora de retomar las actividades. Em, Como les dije antes de las vacaciones, estuve corrigiendo sus trabajos. Sí, el miércoles les pasé las correcciones de todo lo que me habían entregado hasta el trabajo número 6. Quedaba la corrección del trabajo en conjunto del 25 de mayo, que es lo que vamos a abarcar ahora. A ver, nosotros vimos dos veces el 25 de mayo, o la Revolución de Mayo. Vimos la Revolución de Mayo como parte del programa antes de mayo, antes del feriado, digamos, antes de la celebración. Y vimos el 25 de mayo ya cerca del 25 de mayo como el proyecto en conjunto, ¿sí? Con los chicos de primero. Ahora, nosotros, eh, por lo menos el proyecto en conjunto, sí, lo que apuntábamos con la profe Sanutini es en la opinión crítica de ustedes, sí, que por eso las preguntas eran, bueno, qué valores morales, qué actitudes buenas tuvieron Moreno, Saavedra, sí, eh, Belgrano, la gente de la primera junta, ¿sí? Eh, qué buenas actitudes tuvieron ante una crisis institucional y cómo podríamos transmitir esas virtudes, cómo se podrían ejercer esas virtudes nosotros como ciudadanos de un país, ¿sí? En el medio de este contexto de pandemia y de cuarentena. El ejercicio, el trabajo apuntaba a eso. Eh, como apuntaba a eso, ¿sí? El trabajo en conjunto eh, ya se da por aprobado. Se da por aprobado con un 10, ¿sí? Porque no se puede calificar. Es lo mismo que el trabajo del Día de la Memoria, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Aunque el trabajo del Día de la Memoria, como tenía otros aspectos y no fue diseñado por nosotros, sino que es el trabajo del Día de la Memoria bajó de provincia. Pero a lo que voy es que es muy difícil, o sea, cuando se pide un trabajo de opinión, es muy difícil decir, bueno, esta opinión es mejor que la otra opinión, porque se pide un trabajo de opinión. O sea, y no es nuestro trabajo, justamente no es no es la tarea del docente decir qué opinión es mejor. No si les estamos preguntando la opinión de ustedes. Entonces, eh, como digo, a ver, el trabajo del Día de la Memoria tienen todos notas distintas, eh, mejores o peores, porque tiene otras cosas el trabajo del Día de la Memoria, sí, pero también tiene partes de opinión. Ahora, el trabajo conjunto que hicimos con primero solamente es de opinión, sí, solamente nos vamos a enfocar en la parte que es de opinión, porque la parte histórica nosotros ya la vimos, ¿sí? En los trabajos anteriores. Y aparte, el trabajo en conjunto fue, o sea, lo hicimos en un tiempo que estábamos estableciendo metodologías de trabajo con muchos de ustedes, ¿sí? Que me estaban comentando las dificultades que tenían. Entonces se entregó de formas muy distintas. Hay alumnos que entregaron todas las preguntas manuscritas. Hay alumnos que entregaron una opinión en formato audio, ¿sí? Entonces, hacer una nota, o sea, no se puede poner, no, yo por mi parte, nosotros en segundo, o sea, no me pareció justo ponerme a calificar, ¿sí?
opiniones de formatos tan diversos, ¿sí? Porque no es que entregaron todos una monografía o entregaron todos, ¿sí? Era un trabajo participativo para hacer el video que está bueno, que está subido en YouTube, ¿no? Que está en lista de reproducción. Así que los que hayan participado los felicito, fue un muy buen trabajo, ¿sí? Eh, y aprueban todos con 10. Después pues participó la mitad del curso. Ahí estaba viendo la grilla, entregó la mitad del curso este trabajo. El resto, bueno, lo completarán cuando tengan que, cuando lleguen, sí, que yo voy hablando con ellos. Ahora, con respecto al tema histórico, sí, no, ya no a la opinión, no a esta cosa de, bueno, cómo, no al manejo de la pandemia, no a cómo podemos, sí, ser como la gente de la Revolución de Mayo. Con respecto a los hechos históricos, a los procesos históricos, eh, por favor lean lo que están copiando, ¿sí? Lean lo que están copiando. Se les había, a ver, lo vimos, lo vuelvo a repetir, lo vimos nosotros por separado antes que los chicos de primero. Después lo vimos con los chicos de primero en este proyecto en conjunto que hicimos con la profe y los chicos de primero. ¿Sí? Vimos 2 veces el tema de la llamada Revolución de Mayo. Vimos muy en claro que no fue un proceso de independencia. Es un proceso de cambio de autoridades coloniales dentro de una colonia española, justamente. ¿Sí? Es el fin del virreinato. Pero eso no significa que dejemos de depender de España. La patria sigue siendo España. El país sigue siendo España. No hay país. ¿Sí? Acá, este territorio no es un país. No. Es como que yo. No sé. Es como que yo diga sí. La gente que fue y peleó en la guerra de Malvinas. Eh, Después los inspiró para hacer la República de Santa Cruz, ¿sí? Que no existe. Bueno, es algo. O sea, decir que la Revolución de Mayo, que las revoluciones inglesas inspiraron a la gente para después independizarse y que eso formó la patria, ¿sí? Porque cuando nosotros en el 2020 hablamos de patria, hablamos de Argentina. Cuando Liniers en 1806 o cuando Saavedra en 1810 habla de patria, habla de España. Entonces, desde que yo en 2020 diga Saavedra fue un patriota o la junta de la primera junta de Mayo, ¿sí? La junta conservadora, fue nuestro primer gobierno patrio, tiene el mismo sinsentido, o sea, fue el primer gobierno argentino, eso estoy diciendo. Tiene el mismo sinsentido que decir la gente que peleó en la guerra de las Malvinas fue inspirada después para hacer la República de Santa Cruz. O sea, 2 cosas que no tienen ningún sentido y bueno, hacer la República de Santa Cruz no existe. Es parte de Argentina. ¿Sí? Así como este territorio, ¿sí? Es parte de España. No hay ideas independentistas, lo dijimos muchas veces. El único que tiene ideas independentistas es Mariano Moreno, por eso es considerado un fanático, ¿sí? Y recién va a empezar, ¿sí? La guerra de independencia propiamente dicha, ¿sí? En 1812, cuando llegan los coroneles desertores del ejército español, San Martín, Alvear, ¿sí? Entre otros. Entonces, no. O sea, ya cuando hay. Que también deberíamos ver el plano europeo, pero bueno. Ya es el tiempo que ya Napoleón va perdiendo poder en España,
sí. Pero más que nada es que acá se crea la logia Lautaro, sí. O sea, se crean y cada vez más gente, o sea, se crean grupos que cada vez van incorporando más gente que dicen, sí, tenemos que ser independientes. Y tenemos que ser independientes de España. Ahora, de 1810 a 1812 son gobiernos. Y si ustedes nos tienen que hacer caso porque nosotros representamos al rey Fernando VII. Justamente la primera junta. Junta conservadora de los derechos de don Fernando VII. Junta provisional conservadora. Sí. Entonces, no es patrio. No. El 25 de mayo no es una revolución, para empezar. En todo caso es un levantamiento contra Cisneros, pero decirlo una revolución no es solo de las clases acomodadas, también es un error que vi en muchos trabajos. No es solo de las clases acomodadas, sí. Hubo varios días de la semana de mayo donde los que salvaron el levantamiento fueron los esclavos y las clases populares. No estaban solo los vecinos ese 25 de mayo, ¿sí? En la Plaza de la Victoria, en lo que es ahora Plaza de Mayo, ¿sí? En las afueras del Cabildo. Bueno, ¿sí? Entonces, queda claro que recién podemos empezar a hablar de independencia a partir de 1812, de pensamientos en búsqueda de la independencia. Recién podemos hablar de independencia en 1816, que es cuando se declara, ¿sí? Y recién podemos empezar a hablar de fines, o sea, de algo independiente, una entidad independiente, de que esta parte de Sudamérica, que después va a ser, que ahora en 2020 es la Argentina, podemos hablar de que empieza a formarse, que empiezan a ser distintas provincias y que empiezan a manejarse sin órdenes de ningún otro país y sin estar peleando por su independencia en 1820. Por lo menos después del cruce de San Martín, el cruce de los Andes. ¿Sí? Es San Martín el que asegura, ¿sí? San Martín con el cruce de los Andes asegura la independencia sudamericana. O sea, Bolívar baja desde el norte de Sudamérica, así desde el corte con Centroamérica, bueno, baja en una expedición libertadora y San Martín sube justamente, que después se encuentran. Pero bueno, volviendo a nuestro contenido, lo que estábamos viendo antes de las vacaciones de invierno, justamente recordarán primero el tema de unitarios y federales, ¿sí? La cuestión de unitarios y federales, que también hay una confusión muy grande, pero hay una confusión muy grande, es lo mismo que el 25 de mayo, hay una confusión muy grande a nivel sociedad, ¿sí? A nivel de que yo llamo a cualquiera, ¿sí? A cualquier conocido, y me va a decir, sí, el 25 de mayo fue patriótico, porque esto, porque esto, porque esto. Los unitarios querían un país y los federales querían romper el país. Todo esto está mal. O sea, son mitos que lamentablemente se han perpetuado en la escuela primaria, ¿sí? Que después cuando lleguemos, estamos en 1820, cuando lleguemos a 1880, vamos a ver por qué se perpetuaron estos mitos. Pero bueno, entonces,
¿Qué es un unitario? Un unitario es... A ver, los dos bandos quieren un país. ¿Sí? Los dos o sea, en eso no están peleando. No están peleando por eso. Lo que están peleando es por la forma de organizarse. Y no es una pelea tampoco entre Buenos Aires y las provincias. Para nada. Porque, por ejemplo, tienen esta época que estamos estudiando. ¿Sí? 1820, la crisis de 1820, tienen la gobernación, tienen una pequeña gobernación de Dorrego, después tienen la gobernación de 4 años de Martín Rodríguez. Los dos son federales. Los dos quieren que las provincias, ¿sí? Los dos quieren que las provincias se manejen por sí mismas. Ahora, porque eso es ser federal, ¿sí? Después, cuando asume Rosas en el 30, 29/30, Rosas es súper federal, ¿sí? Rosas va a ser el que va a imponer el culto al federalismo, ¿sí? Esta cosa de tenés que estar vestido de rojo, tenés que tener tal la divisa punzó, ¿sí? Las casi el lazo rojo, tenés que tener estos signos de lealtad, ¿sí? Al federalismo. Y esto pasa en Buenos Aires, pasa en la ciudad y pasa en la campaña, en los campos de Buenos Aires, ¿sí? Mientras tanto, ¿sí? Por ejemplo, en la época del 30, mientras Rosas hacía todo esto en Buenos Aires, que era toda una cosa súper recontra federal, ¿sí? De decir, bueno, las provincias se manejan, o sea, las provincias tienen independencia para tomar decisiones por sí mismas y las provincias deciden conformar un país, ¿sí? Por eso Rosas va a decir, bueno, yo me amigo con con tal provincia, con tal provincia, con tal provincia, y nos dividimos las funciones que tendría un gobierno central, ¿sí? Ahora, los unitarios quieren o sea, quieren lo contrario, quieren tener un país, pero quieren que haya un gobierno central, ¿sí? Que las provincias no tengan voto en en sus propios gobiernos, ¿sí? O sea, si ustedes miran la primera junta, miran el directorio, ¿sí? O sea, se dan las órdenes y las provincias son como municipalidades, no, no casi no tienen poder. Y que tiene todo el poder es el gobernador central, el gobierno central, perdón. Esté donde esté, ¿sí? No siempre eh, no lo identifican con Buenos Aires, a eso voy. Por ejemplo, en la década del 30, como digo, mientras Rosas está haciendo toda esta cuestión del federalismo en Buenos Aires, la Liga Unitaria está en el interior, ¿sí? Entonces, que les quede claro esto, ¿sí? Los federales no siempre no eran salvajes, no siempre eran gauchos, no siempre eran del campo, ¿sí? Lo que querían era que cada provincia tuviera su autonomía y que cada provincia independientemente diga, bueno, queremos hacer un país, ¿sí? Bueno, yo me sumo a este país, ¿sí? Eh, un estilo más de lo que ya era Estados Unidos, ¿sí? Donde las provincias o los estados tienen mucho poder. Y los unitarios querían un... Sí, pues al final ganan los unitarios, sí. Querían algo más parecido a lo que pasa ahora, ¿sí? Esta cuestión de que haya un gobierno central, un presidente, y si si el gobierno central, en la actualidad el presidente,
toma una medida, el presidente tiene autoridad sobre todo el territorio, ¿sí? Las provincias no pueden no acatar una medida federal, o sea, mejor dicho, una medida de presidente, ¿sí? Para no confundirnos con los términos. Entonces, 1820, si se acuerdan que está en el gobierno central todavía, ¿sí? Está el director supremo, ¿sí? Alvear, después Rondó, ¿sí? Rondó, por una formalidad, queda a cargo de lo que va a ser la primera batalla de Cepeda. O sea, con que me digan, sí, la batalla de Cepeda derrocó al directorio, sí, no hace falta el director supremo específico, ¿sí? Y los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos vienen y derrocan el directorio. 1820. 1820, como vieron en el video, ¿sí? Justamente el año de la anarquía, tiene muchas complicaciones económicas, tiene esta cuestión de la sequía, ¿sí? Y tiene es el inicio, ¿sí? De las autonomías provinciales. ¿Qué es la autonomía? Es independencia, ¿sí? En 1820, ¿sí? Mientras San Martín andaba dando vueltas por Sudamérica y estaba a punto de entrar a Lima, ¿sí? O sea, mientras San Martín andaba dando vueltas asegurando la independencia, y de acá lo llamaban para que venga a las guerras civiles, y él se rehúsa, ¿sí? Él dice que no. Incluso el ejército del norte, ¿sí? Que había estado bajo las órdenes de Belgrano y de San Martín, se amotina, ¿sí? Se amotina para no pelear en la batalla de Cepeda del lado del, perdón, del lado del directorio, ¿sí? Entonces queda cae el directorio, cae el poder central, y queda esta época de autonomías provinciales, ¿sí? De independencia de las provincias, ¿sí? Son 13 provincias que quedan con sus gobernadores. Ahora, a partir de acá vamos a estudiar, ¿sí? A partir de acá hasta 1824 estudiamos la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué estudiamos la historia de la provincia de Buenos Aires de 1820 a 1824? Porque, a ver, de 1820 a 1824 el gobernador es Martín Rodríguez. Dijimos que era federal, sí, Martín Rodríguez es federal, pero va a tener, ¿sí? Como ministros a García y a Rivadavia. Y estos dos ministros no son federales, son absolutamente unitarios. Y el objetivo era levantar una provincia, ¿sí? Levantar una provincia devastada, absolutamente devastada económicamente, ¿sí? Sin mano de obra, o sea, sin gente que trabaje, porque estaban todos en la guerra, ¿sí? En guerras civiles o en guerra de independencia, mayormente en guerras civiles, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que para 1820 ya no hay guerra de independencia en el territorio, no, o sea, en lo que es ahora Argentina. Si hay luchas, son luchas civiles. Si hay batallas, son batallas civiles. O sea, la guerra de independencia está terminando en Perú, con San Martín. Ya está. Chile sigue en su lucha de independencia, sí, porque tiene sus propios problemas, bueno. Pero lo que es acá, el territorio que después va a ser Argentina, no hay lucha
no hay lucha por la independencia, hay luchas civiles, ¿sí? Es todo el proceso del siglo XIX de las guerras civiles. Entonces, eh, el objetivo, el gran objetivo, ¿sí?, del gobierno de Martín Rodríguez es levantar la provincia de Buenos Aires, levantarla económica y socialmente. Y los ministros, los secretarios en realidad, eh, García y Rivadavia, lo que van a hacer es una serie de reformas, ¿sí? Sobre todo Rivadavia, por eso se las conoce como reformas rivadavianas, ¿sí? Es una serie de reformas que después van a ser copiadas por las distintas provincias, ¿sí? Por las otras 12 provincias. Entonces, por eso estudiamos la historia de Buenos Aires, para ver el origen de estas reformas que después van a ser, como digo, van a ser eh, imitadas por el resto de las provincias. Entonces, estas reformas van a tener tanto éxito que el gobierno de Martín Rodríguez se lo conoce como la feliz experiencia, ¿sí? Porque estar en la provincia de Buenos Aires, ya no estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la provincia más el campo alrededor de la ciudad, ¿sí? No imaginen la provincia como es ahora, ¿sí? Bueno, estar en la provincia de Buenos Aires, ser un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, era una feliz experiencia. O sea, estaba bueno, tenías beneficios, eh, tenías comida, tenías comercio, ¿sí? 1820, la década de 1820 es una década, después lo vamos a ver en más detalle con el Congreso del 24, pero es una década donde de 1820 a 1830 está lleno de ingleses, está absolutamente repleto de comerciantes ingleses, ¿sí? En el territorio rioplatense, ¿sí? Y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Eh, en- y es también una época de, yo no diría de recambio, pero de intento de recambio, ¿sí? Lo que van a hacer Rivadavia y García es, bueno, ya está, estuvo la primera junta, estuvieron hace 10 años, tuvo la guerra de independencia, está bien, dejaron esta economía, esta anarquía, todo, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros hacer la provincia de Buenos Aires. Eh, entonces, lo, a todo esto, Martín Rodríguez va a ocupar su tiempo en expandir la frontera, ¿sí? Expandir la frontera contra el indio. ¿Qué es expandir la frontera? Agrandar la provincia, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan el mapa, ¿sí? De lo que en ese entonces eran las Provincias Unidas, eh, Buenos Aires es la ciudad, el puerto y un poquito de campo. ¿Sí? En 1800, en la década del 10, de 1810, se va a expandir un poco. Hay expediciones, ¿sí? Contra los pampas, ¿sí? Contra los pueblos originarios, para para ir, ¿sí? Expandiendo el territorio. Y en la década del 20, mejor dicho, no la década del 20, sino Martín Rodríguez, ¿sí? Del 20 al 24, también va a hacer expediciones contra, entre comillas, el indio, ¿sí? Como le decían ellos. Entonces, es la época donde justamente se instalan los fuertes en la frontera, ¿sí? Se instalan los fuertes en la frontera, que son fortificaciones no muy avanzadas tampoco, es una fortificación de madera, ¿sí? Eh, cada tanta distancia,
eh, para para prevenir malones, ¿sí? Porque justamente los echan a los pueblos originarios de donde habían vivido por siglos, ¿sí? Y la respuesta de los pampas es el malón. El malón es justamente un grupo de guerreros originarios que vienen a romper todo. O sea, que vienen con, con una ansia de venganza naturalmente, ¿sí? O sea, vienen a hacer lo mismo que, eh, que la gente de Buenos Aires, que la gente de la provincia de Buenos Aires le había hecho a ellos, ¿sí? O sea, esta cuestión de echarlos, de destrucción de familias, de destrucción de propiedad, ¿sí? El malón viene a, a hacer tres cosas: a raptar mujeres, ¿sí? Se secuestraban, ¿sí? O sea, vienen a hacer tres venganzas que son, a ver, que quede claro que es lo mismo que había hecho, que había hecho cada expedición, ¿sí? O sea, los malones van a pasar todo el siglo XIX, ¿sí? O gran parte del siglo XIX, y van a hacer una venganza, o sea, van a hacer un ojo por ojo de lo que la gente, entre comillas, civilizada había hecho. No es que los pueblos originarios de la nada vienen y atacan, ¿sí? Eh, a ver, las expediciones, las expediciones llenas de hombres, ¿no? O sea, compuestos de compuestas, perdón, de soldados varones, en como es la época, eh, iban y quemaban asentamientos de pueblos originarios, violaban a las mujeres y robaban el ganado. Y esas tres cosas van a ser los malones, esta vez, en los asentamientos y en las poblaciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Robar mujeres, secuestrar mujeres, robar ganado, ¿sí? Y destrucción de propiedad. Y quema de viviendas, de lo que haya a mano. Entonces, justamente para evitar los malones en la guerra con el indio, repito, estoy repitiendo términos de la época, ¿sí? En la guerra, en esta guerra entre los pueblos originarios y la gente civilizada, entre comillas, muy entre comillas, civilizada, eh, están los fuertes, y justamente a la frontera, ¿sí? A la frontera se mandan, o sea, en esta época también se empieza a hacer, a aplicar cada vez más y más, se elabora y se empieza a aplicar cada vez más y más la ley de vagos y malentretenidos, ¿sí? ¿Qué es la ley de vagos y malentretenidos? Es una ley que básicamente apuntada a los gauchos, ¿sí? Que es a los gauchos, a la peonada, que es, bueno, si vos trabajás, tenías que tener un certificado del dueño de la estancia de que vos trabajabas. Si vos no tenías ese papel, eras un vago, ¿sí? O un mal entretenido, o sea, alguien que se entretiene mal, un borracho, ¿sí? Un delincuente. Si te agarraban sin ese papel, ¿sí? Si eras un gaucho y te agarraban sin ese papel, te llevaban directo al fuerte. No, no es que iban y preguntaban, no, no, este señor, este hombre trabaja para usted. No, no, directo al fuerte a pelear contra los malones. Justamente esa es la historia
que décadas después escribe José Hernández, ¿sí? José Hernández, el autor de Martín Fierro, es esta historia. Martín Fierro llega a su rancho, ¿sí? Su rancho, no hay nadie, y bueno, justo lo agarra el ejército, que no se aclara qué ejército es, ¿sí? Pero bueno, o sea, también piensan en ejército de la provincia de Buenos Aires. Justo lo agarra el ejército y lo manda al fuerte de la frontera. Eh, entonces, ya lo tenemos a Martín Rodríguez expandiendo la frontera, ¿sí? Cuando se expande la frontera, ¿qué pasa? Hay más tierras. Cuando hay más tierras, hay que usar esas tierras. Y por eso 1820 es el comienzo de la expansión ganadera en Buenos Aires. ¿Sí? En 1820 van a empezar las estancias en Buenos Aires. Estaban o sea, las estancias propiamente dichas, ¿sí? Parecidas a lo que es a lo que se ven en las películas de Estados Unidos, si quieren, en esta cosa de lo que uno imagina como estancia, esta, este campo de hectáreas grande eh, con mucho ganado, sí, pero hasta ahí nomás, porque justamente la estancia no implicaba mucho capital, ¿sí? Lo que sí implicaba mucho capital, y es lo que va a empezar a aparecer también en 1820 en las costas sobre todo en las costas de lo que ahora es el Riachuelo, son los saladeros, ¿sí? Los que van a trabajar con los restos, ¿sí? O van a procesar ese ganado de las estancias. Y no nos olvidemos que durante la década de 1810 se prohíbe caza eh, la caza salvaje, digamos. O sea, uno ya no podía ir y, y matar un grupo de vacas porque tenía hambre. Ya eso es ilegal. Así que era la práctica más común de la vida de los gauchos. El gaucho iba a caballo, no estaba en la ciudad, no vivía permanentemente en la ciudad, o en el pueblo o en algún pueblo, ¿sí? Tenía que pasar la noche eh, para descansar y mataba una vaca que agarraba por ahí. Ahora eso ya es ilegal. Y es acá donde en la década del 20, ¿sí? En la década de 1820, donde van a empezar los alambrados, se empieza a ver más la propiedad privada, ¿sí? O sea, esta cuestión de esta parte de tierra es mía, vos no podés pasar, ¿sí? Bueno, ya nos ubicamos bien en lo que es 1820. Gobierno de Martín Rodríguez, feliz experiencia. Reformas rivadavianas, ¿sí? Las reformas rivadavianas son, justamente acá las tengo para no darles un dato erróneo, son económicas, son militares, políticas, sociales, eclesiásticas y educativas, ¿sí? Nosotros esta clase vamos a ver las reformas económicas y las reformas militares, ¿sí? Las reformas políticas y eclesiásticas, sobre todo, merecen un video aparte, porque son las reformas más importantes, ¿sí? Bueno, empecemos con las reformas económicas, ¿sí? Reformas económicas rivadavianas, o si quieren, reformas económicas de los secretarios en Rivadavia y García durante el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Primero,
Sí, o sea, tengan en mente que el punto de partida es el año de la anarquía, ¿sí? Es el video, como explica el video, ¿sí? Que yo les pasé, es esta economía destrozada, ¿sí? Entonces hay que cortar gastos. Lo primero que hay que hacer es que, obviamente, si uno está perdiendo plata, había que cortar plata de algún lado. Y los primeros que estaban sin hacer nada, o sea, porque a ver, ya perdí, es una cosa, bueno, ya perdimos la batalla de Cepeda, ya está. O sea, ya está, ya no hay gobierno central. No tenemos que dominar a las otras provincias, no tenemos que ordenar a las otras provincias, ya dejaron bien en claro, vinieron, nos rompieron todo, ya está. Ahora somos la provincia de Buenos Aires, solamente. Entonces, eh, todos los oficiales, sí, que están, oficiales y soldados que están eh, de carrera, porque a ver, son oficiales y soldados que son entrenados justamente por coroneles profesionales, ¿sí? Por San Martín, por ejemplo, ¿sí? O sea, esta gente que yo les comentaba, que llega en 1812 desertando del ejército español para sumarse a la causa revolucionaria que nace ese año, lo que, bueno, van a generar soldados de carrera, o sea, soldados que se dedican solamente a eso, a ser soldados, y que reciben un sueldo por ser soldados. Rivadavia lo que va a decir es, bueno, ya no nos hace falta tantos soldados, no estamos peleando por la independencia, lo único que queda por independencia, perdón, es está San Martín en Lima. Eh, no, y les estamos pagando a ustedes, así que no, no los vamos a tener que pasar al retiro, y es lo que hacen. Sí, se pasa a retiro a los héroes de la independencia. Y a los empleados civiles también, o sea, a la gente, o sea, se recorta planta permanente, diríamos, hoy, ¿no? En el 2020. O sea, se recorta el empleo público. Entonces, se achica el ejército provincial y se achica los empleados provinciales, los empleados públicos provinciales. Esa es la forma, la primera forma, la forma inmediata que tienen eh, los unitarios, ¿sí? Unitarios García y Rivadavia, a pesar de que Rodríguez era federal, ¿sí? Pero Rodríguez está peleando contra los Pampas. Entonces, de, acortar gastos. En segundo lugar, crean un banco, ¿sí? Eh, no se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es algo más tardío. Eh, o sea, como se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es el banco Provincia que se conoce ahora. Se crea el Banco de Descuento de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que como cualquier banco tiene esta cuestión de dar préstamos, de recibir depósitos, o sea, funciona como un banco, pero el principal, lo que nos importa acá del Banco de Descuentos de la Provincia de Buenos Aires, es que tiene la potestad de emitir moneda, ¿sí? Justamente cuando pasa la Revolución de Mayo en 1810 y se cortan las relaciones con el Alto Perú, se cortan las relaciones con Potosí, va a ser un gran problema emitir dinero, crear dinero, porque no nos podemos manejar con... Primero no nos podemos manejar con
con las monedas del rey, obviamente, ya somos independientes. Segundo, no hay metal, o sea, no hay oro ni plata, porque Potosí y el Alto Perú ya lo perdimos, ya está, o sea, son otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos billetes, justamente papel moneda. Se hacen billetes, incluso algunas provincias hacen monedas propias, provinciales, con metales más comunes, ¿sí? Que cuando se hace eso, o sea, mientras más fácil, mientras más común sea el metal, eh, con el que se hace el dinero, más fácil es de falsificar, se hacen monedas de cobre, por ejemplo. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires van a usar papel moneda para hacer billetes, sí. El papel moneda era difícil de conseguir, así que tienen más o menos eh, un, una garantía ahí. Eh, Ahora, la moneda, sí, cualquier moneda, sí, el peso, el dólar, el real de Brasil, sí, tiene que estar garantizada las reservas del banco que las emite, del banco del país o de, de la provincia, ¿sí? Del gobierno que las emite. Por ejemplo, nosotros ahora en 2020 tenemos el peso argentino. El peso argentino, a ver, si yo agarro un billete de 10 pesos, de 100 pesos, de 500 pesos, un billete es un papel, no tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Porque todos los argentinos decidimos que tenga valor. ¿Y por qué decidimos eso? Porque ese papel está está garantizado, ¿sí? Por lo que hay en el Banco Central de la República Argentina. Bueno, eh, así era el principio, ¿sí? No vamos a convertir historia y geografía en economía, pero bueno, es más o menos para que tengan un cuadro, ¿sí? De lo que estaba pasando. Entonces, crean un, una moneda bonaerense, ¿sí? Un billete bonaerense, y lo empiezan a usar para pagar deudas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El Banco de Descuento tenía oro y plata en reservas, pero tenía una reserva moderada. Y ahora, lo que hacen Rivadavia y García es hacer muchos billetes. Y generan por primera vez en el territorio el, algo que lamentablemente se repite mucho en nuestra historia, que es la inflación, ¿sí? La inflación es justamente que hay muchos billetes, poco capital, poca riqueza real, ¿sí? Aparte de los billetes para solventar, ¿sí? Para garantizar ese esos billetes, ¿sí? Es lo por ejemplo, yo hago 5 billetes. Por cada billete tengo que tener una moneda de oro, ¿sí? Si hago 6 billetes, es por si hago 10 billetes, perdón, por cada billete tengo que tener media moneda de oro. Entonces, si hago 10 billetes, esos 10 billetes van a valer menos que los 5 billetes primero, y así sucesivamente. Mientras pierde valor la moneda, si mientras pierde valor los billetes, todo cuesta más billetes, ¿sí? Entonces, la cuestión es que hay inflación, ¿sí? Y no saben cómo pararla,
¿sí? Que lamentablemente también es algo que se repite mucho en la historia del territorio. ¿Sí? Fíjense que digo del territorio y no de nuestro país, porque digo por enésima vez, no hay país hasta 1862. En realidad no hay país hasta 1880, pero vamos a hacer, vamos a hacer bueno, digamos en 1861, 1862, después de Pavón, ¿sí? Después de la batalla de Pavón. Pero bueno, eh, hay inflación, entonces se pide el primer préstamo, ¿sí? Que no es el origen de la deuda externa, porque no, porque Argentina no existe, ¿sí? La provincia de Buenos Aires le pide un préstamo a eh, a los hermanos Boring, a Boring Brothers, perdón, al Boring Brothers Incorporated o, que vendría a ser sociedad anónima, sí, Inc. Generalmente en Inglaterra y en Estados Unidos es esta cuestión de la sociedad comercial, sí. Se le pide un millón de pesos de la época, ¿sí? Un préstamo que prácticamente no llega, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existían medios para, para mandarlo. O sea, desde Inglaterra hasta acá, hasta la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En barco no te lo vamos a mandar, porque se lo van a robar. No vamos a mandar a alguien tampoco en barco, porque lo van a matar y se lo van a robar. Si pagamos un ejército o una pequeña guarnición para que cuide la plata, nos sale más caro a nosotros. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Bueno, le decimos a esta persona de confianza que está a un cuarto de camino, ¿sí? Pero si es un préstamo de 1 millón, le decimos a esta persona de confianza, pero esta persona dice, bueno, yo te lo guardo, pero dame 10.000. Bueno, esa persona se lo da a otra persona que también le pide 10.000, y esa persona a otra persona que también le pide 10.000, y así ese millón va bajando. En el camino solamente. ¿Sí? Ahora, la provincia de Buenos Aires le van a pedir que pague 1 millón, no que pague lo que recibió. Porque ¿quién pide el préstamo? La provincia de Buenos Aires. ¿Y quién tiene la plata? Esta empresa en Inglaterra, ¿sí? Ojo, tengan cuidado, no es un préstamo de Inglaterra, es un préstamo de una empresa inglesa. Y es un préstamo de una empresa inglesa que está muy relacionado con que acá hay muchos comerciantes ingleses, ¿sí? Y como hay muchos comerciantes ingleses, no se puede comerciar con una provincia fundida. Entonces, gran parte o sea, de esta empresa inglesa decir, bueno, sí, vamos a prestarle plata a la provincia de Buenos Aires, es así esta gente que o son clientes nuestros o son ingleses también, puedan seguir comerciando. Entonces, bueno, eh, las obras nunca se realizan, ¿sí? Pues se piden, o sea, se piden y figuran en el presupuesto provincial como obras para realizar acueductos, puentes, ¿sí? No se realizan nunca. Eh, Así que bueno, esa es la historia del famoso empréstito o préstamo a la Baring Brothers o de la Baring Brothers. Y por último, ¿sí? A nivel económico van a ser justamente la ley de enfiteusis, ¿sí? Con las tierras que está liberando Martín, liberando, repito, entre comillas, liberando
Martín Rodríguez. ¿Qué es la anfiteusis? Es el alquiler de tierras públicas, ¿sí? Eh, generalmente amigos, y generalmente amigos que no pagaban, ¿sí? Pero básicamente es la provincia de Buenos Aires le dice a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires: se te doy este pedazo de tierra, este pedazo generoso generalmente, ¿sí? De- para hacer una estancia, te doy esto, esta porción de tierra, eh, producirla, ¿sí? Cultivarla, hacer una estancia, hace algo productivo con la tierra que puedas vender y que puedas generar plata de la tierra. Y de esa plata que vos generas de la tierra, ¿sí? Me vas a pagar, ¿sí? Me vas a pagar un alquiler, ¿sí? Que para incentivar que la gente vaya, ¿sí? Porque tengamos en cuenta, es la frontera, ¿sí? Para incentivar que la gente vaya con a trabajar a la frontera donde podían venir pampas enojados en cualquier momento a matarte, ¿sí? Porque a ver, los fuertes estaban llenos de gente que estaban obligados ahí para pelear. O sea que ya empezamos mal. O sea, ya vienen los pampas enojados, los fuertes llenos, la gente obligada para pelear, o sea, están obligados para pelear. Si pueden van a desertar. O sea, si pueden se van a escapar del fuerte. Si pueden no van a pelear. Entonces, o los estancieros armaban ellos, ¿sí? O quedaban indefensos en la frontera. Por eso es tanto incentivo, tanto regalo, tanto esto, un alquiler muy barato de la tierra. eh, y bueno, no pagaste, pero bueno, no pasa nada, me pagas al otro mes, a la otra cuota, ¿sí? Eh, y por eso también, sí, a ver, esto eh, eh, a ver, esto, los dueños de la tierra, ¿sí? Los que terminan siendo dueños de la tierra, porque la anfiteusis es el alquiler, hasta que vos llegues, ¿sí? Todo eso se va sumando hasta que vos llegues a ser dueño, ¿sí? Hasta que ya no sea más tierra pública. No recuerdo bien si había que pagar una última cuota más grande o si se iba sumando todo, pero bueno, la cuestión es que la finalidad era que el ciudadano sea dueño, ¿no? Entonces, los que van a terminar siendo dueños de esta tierra o ya eran gente con alto poder adquisitivo o se van a convertir en gente con alto poder adquisitivo. Entonces, yo si soy una persona con alto poder adquisitivo, una persona, ¿sí? De buen pasar en 1820, que estoy haciendo comercios con los ingleses en la ciudad, pero tengo mi estancia en la frontera, no voy a ir yo. No voy a ir yo ni por todo el oro del mundo a, a enfrentarme a indios enojados. A indios, perdón, a pampas. Indios es como... Pasa que indios es como están en todos los documentos oficiales. O sea, lamentablemente a pesar de que eh, después de Colón se admite, ¿no? Que obviamente esto no es India, queda esa denominación, ¿sí? Entonces, bueno, el dueño de la tierra lo que va a hacer es no va a ir con su familia tampoco y no había una unidad familiar muy en ningún ámbito, sí, las familias no eran lo que son ahora, sí, era el hombre que trabajaba o que comerciaba, dependiendo
eh, bajo poder adquisitivo, alto poder adquisitivo, pero no había medio una separación ahí en familiar. Entonces, ¿quién va a la frontera? En la frontera se deja un capataz, ¿sí? En la estancia de la frontera se deja un capataz, ¿sí? Un capataz con los peones y si hacía falta mano de obra, con mano de obra esclava, ¿sí? Que sí, es más caro, obviamente, es más caro tener un esclavo que tener. Por eso dije, a pesar de que en 1813 se declara la libertad de vientres, lamentablemente en el territorio, ¿sí? Va a haber, va a existir la esclavitud hasta fines del siglo XIX, hasta cerca de 1900, con ventas públicas, ¿sí? Ventas que se publicaban en el diario literalmente, o sea, no eran sigilosos, no era algo clandestino de que no se tenían que enterar el gobernador, no, los esclavos andaban y todo el mundo sabía que había esclavos. Eh, a lo que iba es que, a ver, es más caro, justamente a ver, a lo que iba. Lo que decía, algo similar al tema de los fuertes con la gente obligada a pelear. Bueno, si yo, no es lo mismo que yo agarre y le diga a alguien, bueno, te doy un trabajo y te pago por tu trabajo, que convierta a alguien en un esclavo, que compre un esclavo. Sí, un esclavo es una propiedad, es una persona que es considerada una propiedad y que se va a querer escapar todo el tiempo, me va a querer matar todo el tiempo, porque obviamente no le gusta ser un esclavo. Entonces tengo que pagarle a un guardia para que lo vigile, tengo que hacer toda una construcción para que no se escape, ¿sí? Esa persona, o sea, tengo que deshumanizar a esa persona, ¿sí? O sea, lo tengo que alimentar todo el día porque ¿qué le voy a decir? Anda a comer y volver. No, se va a escapar. Entonces, o sea, tengo que hacer todo un proceso, un proceso que me va a salir más caro. O sea, no era la primera opción comprar esclavos, pero se compran esclavos justamente porque todos los hombres libres se están peleando entre ellos en guerras civiles. Entonces, bueno, comienza la expansión ganadera en la provincia de Buenos Aires. Y como dije, lo último que vamos a ver son las reformas militares de Rivadavia, eh, que lo que ya dijimos, es el pase a retiro, ¿sí? De militares de carrera, ¿sí? O sea, gente que no sabía hacer otra cosa que ser soldado. Entonces decían, bueno, muchas gracias por habernos independizado, pero no, ya está. Eh, Te pasamos a retiro, ¿sí? Eh, a ver, porque yo también les dije esto de que no había, no había conflictos en el territorio, o sea, no había conflictos independentistas en el territorio. Eh, y si buscan Güemes, si buscan, sí, que son otros casos, sí, casos más tardíos, eh, pero en general, sí, ya no hay presencia realista eh, en esta parte de Sudamérica. Eh, y menos que menos después de que Martín toma Lima, o sea, libera a Lima, comienza la liberación del Perú, mejor dicho. Entonces, bueno, pasan a retiro a,
a todos estos militares, soldados, oficiales, tenientes, ¿sí? Soldados y oficiales, eh, o sea, les pagan una jubilación menor que el sueldo, ahí está el recorte, ¿sí? De gastos, y en realidad el destino les va a jugar una mala pasada, la historia les va a jugar una mala pasada, ¿sí? Porque esto pasa en 1820, eh, y va a pasar algo, ¿sí? Va a pasar algo que van a necesitar un ejército con de inmediato, en 1826, 1824, 1826. Pero eso ya es después de las reformas de Rivadavia. ¿Sí? Por el momento, o sea, por el momento todo es una feliz experiencia. ¿Sí? Como le decían al gobierno de Martín Rodríguez, ¿sí? O sea, es estar en... es estar bien, este concepto de que en Buenos Aires se podía prosperar, por eso es feliz experiencia, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, chicos, esto sería eh, la clase la clase de hoy. Como digo, el miércoles vamos a estar viendo en un nuevo video eh, las reformas políticas, las reformas sociales, eclesiásticas y las reformas educativas. ¿Sí? Sobre todo la reforma política y la reforma eclesiástica, ¿sí? O sea, las reformas que tienen que ver con votaciones, ¿sí? Que algo casi inédito en Buenos Aires y en el territorio rioplatense, ¿sí? Que la gente vote. Lamentablemente estamos hablando de un voto masculino, ¿no? Y segundo, que se metan con la iglesia católica, ¿sí? Desde un enfoque más liberal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la iglesia va perdiendo poder, ¿sí? Hay un... Si se acuerdan del año pasado, sí, a ver, de historia del año pasado, esta cosa de que la iglesia está metida en todo, está metida en los registros de nacimiento, ¿sí? O sea, si uno quiere saber, bueno, quién nació en Francia en el año 1100 y probablemente esté en esta área de Francia en el año 1100. Bueno, probablemente haya un convento o algo cerca donde esté anotado. Eso seguía pasando en la provincia de Buenos Aires hasta 1820. Sí. Y a partir de 1820, Rivadavia y García le van a ir quitando ese poder a la iglesia y lo van a ir convirtiendo en un poder del Estado. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a decir, y con mucha precaución, y lo vamos a ver la clase que viene, el video que viene, sí, con más detalle, sobre todo esta función de registro civil, sí. O sea, cuando también vamos a ver bien, porque sobre todo García y Rivadavia no es tanto el enfoque unitario que tienen, sino el enfoque liberal, sí. Y vamos a ver qué es ser liberal, qué no es ser liberal, qué es el liberalismo católico, todas estas no, el liberalismo católico no, la ilustración católica, sí, el catolicismo ilustrado. Si recuerdan también del año pasado habrán visto la ilustración. Así que bueno, por eso digo, estas reformas, estas otras reformas merecen un video aparte. Esta clase hicimos un repaso, corregimos todos los que participaron del trabajo en conjunto que hicimos con los chicos de primero. ¿Sí? Todos los que participaron quedan con un 10, ¿sí? En ese trabajo.
y vimos las reformas económicas y militares del gobierno de Martín Rodríguez, pero de los secretarios García y Rivadavia. Y vamos a seguir con este tema el video que viene. Así que bueno chicos, yo les hablaré hoy, ¿sí? En el horario de clases. Seguiré con hablando y acompañando el progreso de cada uno. Espero como siempre que estén bien en esta cuarentena y en esta pandemia que nos toca vivir y, 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 y aprender, ¿no? Eh, Porque como digo siempre, si no es pandemia, sí, coronavirus o no coronavirus, sí, es un aprendizaje tanto del alumno como de los docentes siempre. ¿Sí? Nosotros aprendemos de ustedes como ustedes aprenden de nosotros. Así que bueno, nos veremos en el próximo video y les mando un gran saludo.